Hola amigos, amigas, bienvenidos a Tecnosfera. Si el Nobel es el mayor premio que puede recibir un científico o una científica, el Ig Nobel es el más divertido. Los premios Ig Nobel se establecieron en 1991 en Estados Unidos y son una parodia de los Nobel, que premia actualmente a investigaciones científicas reales que están publicadas, pero que, en palabras de sus promotores, primero te hacen reír y luego te hacen pensar. Por ejemplo, el Ig Nobel de Biología de 2006 se lo llevó un estudio que demostraba que el mosquito anófeles femenino, el que transmite la malaria, se ve igualmente atraído por el olor del queso Limburger que por el olor de los pies humanos. Y el científico de origen ruso Andrei Geim ganó un Ig Nobel en el año 2000 por un estudio que demostraba cómo hacer levitar una rana en un campo magnético. Se podría pensar que estos premios Ig Nobel supondrían el desprestigio irreversible de los investigadores galardonados, pero no. El propio Andrei Geim ganó un premio Nobel 10 años después de su Ig Nobel. ¿Por qué? Sígueme y te lo cuento. Lo cierto es que Andrei Geim siempre fue un científico muy creativo. Por ejemplo, en el año 2003 publicó un artículo en la revista Nature Materials acerca de una superficie microestructurada que emulaba la microestructura que se encuentra en los dedos de las patas de los geckos y que les permiten trepar, caminar por las paredes y techos. La figura 4 de ese manuscrito era curiosamente un pequeño muñequito de Spider-Man con su mano izquierda adherida a un techo de cristal gracias a ese nuevo material, sin ningún pegamento. Solo un año después, en 2004, Geim y sus colaboradores publicaron en la muy prestigiosa revista Science un artículo en el que presentaban por primera vez estudios experimentales de las propiedades del grafeno. Y esta vez sí que habían usado pegamento para extraerlo. Luego os cuento cómo. El grafeno es un material único, o al menos lo era cuando Geim y Novoselov lo obtuvieron, porque es un material absolutamente bidimensional, formado por una sola capa de átomos de carbono, cada uno de los cuales está enlazado a otros 3, formando una extensa red de hexágonos. El grafito, el mineral negro y blando de la mina de nuestros lápices, de hecho está formado por muchas de estas capas de grafeno apiladas perfectamente una sobre otra con un orden perfecto, cristalino. Algo así como los folios de un paquete de A4. De hecho, si nos imaginamos un paquete de folios A4 como un pequeño microcristal de grafito visto al microscopio electrónico, entonces cada una de las hojas de ese paquete sería una lámina de grafeno. Y bueno, quizá después de todo obtener grafeno a partir del grafito quizá no sea tan complicado, solo habría que darle a las láminas cierta energía para que se exfoliaran. Bueno, ahí está el grafeno. El problema del papel en aire es que precipita, le puede la gravedad. Y de hecho al grafeno, en según qué disolventes, también. El grafeno reúne una serie de propiedades extraordinarias, que son precisamente resultado de su estructura atómicamente bidimensional. Se trata de una estructura de menos de 1 nanómetro de grueso, pero que se extiende en las otras 2 dimensiones durante miles de nanómetros. Podríamos decir kilonanómetros, miles de nanómetros o lo que es lo mismo, micras. Esto le confiere propiedades únicas, una peculiar conductividad derivada precisamente de su estructura electrónica, también conductividad térmica y, asimismo, una extraordinaria resistencia mecánica. Pero ojo, estas propiedades se manifiestan en la nanoescala.
Es decir, una lámina individual de grafeno es tremendamente resistente, tanto a la tensión como a la presión, igual que esta hoja de papel. Sin embargo, ocurre como con los nanotubos de carbono. Si tenemos una serie de láminas de grafeno apiladas, es decir, si tenemos un producto macroscópico, quizá la resistencia mecánica no es tan buena. De modo que cada lámina de grafeno es nano superfuerte, pero paradójicamente muchas de ellas juntas en un material macroscópico no lo son. Ocurre algo parecido con los nanotubos de carbono. En ambos casos, el reto es trasladar las extraordinarias propiedades de un solo nanotubo o de una sola lámina de grafeno a un producto macroscópico en el que hay muchos de ellos y que se pueda manejar en un material sólido o un dispositivo macroscópico. No es fácil. Pero volvamos a la historia del descubrimiento. ¿Encontró Game el grafeno en su camino de forma serendípica, como le había ocurrido a Kroto con el fulereno y a Iijima con los nanotubos? Pues no, esta vez no. Game sabía perfectamente lo que quería: intentar aislar una sola capa de grafeno a partir del grafito. Y no solo Game, porque con el grafeno ocurrió algo parecido a lo sucedido con la molécula de C60. Efectivamente, antes de su extracción por parte de Game y Novoselov, muchos investigadores habían especulado con la posibilidad de la existencia de una única capa de grafito aislada, el grafeno, e incluso habían calculado su estructura, que parecía no ser demasiado estable a temperatura ambiente. Yo mismo llegué a especular con la posible existencia de una capa aislada de grafito en un artículo de divulgación científica en cienciateca.com en el año 2002. Pero fueron Game y Novoselov quienes lo consiguieron. Consiguieron aislar grafeno de una sola capa. ¿Cómo lo hicieron? Con un método tan irrisorio que podría haberles valido otro premio Ig Nobel de no haber sido por la tremenda importancia y repercusión de lo descubierto acerca de las propiedades de ese nuevo material. A Game se le ocurrió pelar la superficie de un fragmento de grafito monocristalino, digamos este paquete de folios, con cinta adhesiva, digamos mi brazo, como si de una depilación grafítica se tratara. Con cada peeling se llevaba más de una capa de grafeno, pero repitiendo el proceso varias veces sobre los materiales exfoliados, sorpresa, llegó a conseguir una sola capa de grafito, o sea, puro grafeno. Vemos aquí de nuevo el concepto de adherencia molecular, como en su publicación Biomimética del gecko, una idea recurrente, quizá inspiradora. Después de aquello, medir las propiedades del grafeno lo podría haber hecho cualquier físico especializado, pero lo hicieron Game y Novoselov porque solo Game tuvo la audacia de probar una idea loca. Tan loca como adherir una pequeña figurita de Spider-Man del techo o como hacer levitar una rana en un campo magnético. Episodios como estos nos hablan de la importancia de la imaginación y la creatividad en la investigación científica. Esto no es nuevo, nos lo llevan diciendo ilustres científicos desde hace tiempo. Por ejemplo, Henri Poincaré, que nos decía que descubrimos con la imaginación, que la lógica la usamos para probar lo descubierto. O como Einstein, que nos recordaba que para descubrir es más importante tu capacidad de imaginar que lo que sabes. Así que si eres una persona tremendamente imaginativa y el dinero que pudieras ganar pergeñando anuncios comerciales no es tu máxima prioridad, si te encanta aprender, averiguar, descubrir, entonces dedícate a la ciencia. Podrías ganar un premio Nobel o salvar el mundo. Hasta otro rato.